Hola, continuamos con la clase de la materia de electrónica analógica. Seguimos con la unidad de fundamentos de electricidad electrónica. Ahorita vamos a revisar acerca de circuitos eléctricos básicos de corriente continua y alterna, conexión de resistencias, serie, paralelo, mixta de manera introductoria. Empecemos analizando el concepto de la ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? Bueno, la ley de Ohm nos cita acá que se usa para determinar la relación entre tensión, que es el voltaje, la diferencia potencial, ¿correcto? La corriente, la cantidad de carga eléctrica que atraviesa el circuito eléctrico. Y la resistencia, el elemento el cual se opone o presenta una resistencia propia, como su nombre lo indica, al flujo de electrones a través del circuito. Obviamente siempre y cuando el circuito esté cerrado, siempre y cuando el circuito esté alimentado por una diferencia de potencial. En la imagen de acá abajo en la esquina tenemos aquí, tenemos se podría decir, nuestro circuito, ¿ya? En el cual vemos una batería, vemos un camino de corriente, un circuito, vemos un foco, una carga, una resistencia. Va a existir el flujo de cargas. Existe una diferencia de potencial de 24 voltios. Existe un flujo de corriente de 6 amperes. Con estos dos parámetros podríamos nosotros ya conocer qué resistencia está ejerciendo este foco o este punto de iluminación en este circuito. Aquí tenemos la relación que existe, voltaje, intensidad, resistencia. Es decir, con este triangulito podemos determinar la fórmula. El voltaje lo puedo calcular multiplicando la intensidad por la resistencia. La intensidad la puedo calcular dividiendo el voltaje para la resistencia. Y la resistencia la puedo calcular dividiendo el voltaje para la intensidad. Cada uno de estos parámetros tiene su magnitud de medida. Ejemplo, el voltaje son los voltios, la resistencia es el ohmio y la intensidad de corriente o la corriente es el amperio. Ok, entonces con esta fórmula nosotros tenemos la relación entre estas tres variables. Como lo mencionábamos, la parte de las unidades, el voltio para la tensión, el amperio para la corriente y la resistencia. ¿Sí? El ohmio. Nosotros podemos calcular uno de nuestros parámetros conociendo los parámetros, ejemplo, 2 parámetros de 3. Podríamos calcular el tercer parámetro. Esta importancia de esta ley verifica, digamos, esa relación que existe entre estas variables. Existen relaciones ya sea directas o indirectas entre algunos de estos parámetros. Podemos resolver numerosos ejercicios, problemas de instalaciones eléctricas, electrónicas, empresas, hogar, etc. Dimensionar equipos, dimensionar conductores, dimensionar baterías, calcular potencias, etc. Es importante conocer esta ley y saber realizar los cálculos. Tenemos un ejemplo acá. Nos dice una pila de 9.5 volts se conecta mediante un cable de resistencia despreciable. Dice a una resistencia. Es decir que el circuito tiene una pila de 9.5 y conectamos a una resistencia. Como está acá. En el primer escenario, una resistencia de 20 ohmios. Está cerrado el circuito. ¿Qué corriente circula por este circuito? Tenemos que calcularlo. Conocemos voltaje y resistencia. Despejamos la fórmula de intensidad. ¿Qué es igual a intensidad? Voltaje sobre resistencia. Hacemos el cálculo. 9.5 voltios dividido para 20 ohmios en unidades. Nos queda un total de corriente de 0.47 amperes. ¿Qué quiere decir esto? Que por ese conductor está viajando 0.47 amperes. Caso 2. La misma batería conectada a una resistencia, pero ahora nos dicen que se conoce que el circuito está viajando 1 amperio. Tenemos una fuente de 9.5. Acá nos pide en cambio calcular el valor de la resistencia. ¿Qué resistencia? ¿Qué valor tiene acá? Entonces igualmente nos referimos a la ley de Ohm y decimos, a ver, la resistencia, ¿cómo calculo? Voltaje para corriente. ¿Cómo se calcula la resistencia? Voltaje dividido para intensidad, perdón. Reemplazamos los datos
voltaje 9.5 voltios de la pila y 1 amperio de corriente. Si dividimos, obviamente vamos a tener 9.5 ohmios. Quiere decir que por este conductor está viajando 1 amperio. Porque aquí hay una resistencia que está limitando el flujo de corriente de 9.5 ohms. Analicemos y comparemos los dos resultados. Resultado 1 con resistencia de 20 ohmios, 0.47 amperios. Resultado 2 con resistencia de 9.5 ohmios, 1 amperio. Entonces aquí podemos entender estos conceptos. Habíamos mencionado que la resistencia es el elemento que se opone al flujo de la corriente, la que limita el paso de la corriente. Es como una válvula en un circuito de agua. Restringe el paso del fluido, el flujo de agua. En este caso, a mayor sea la resistencia, obviamente menor va a ser la corriente que viaje por el conductor. A menor sea la resistencia, vamos a tener más libre el paso de electrones. Vamos a tener una mayor cantidad de corriente que atraviese ese conductor. Entonces, ley de Ohm. Okay. Tenemos otro ejemplo. Dice, calcula el voltaje entre dos puntos de un circuito de una plancha. Dice. Bueno, aquí dice que de una plancha, dice. El circuito tiene 4 amperios y la resistencia 10 ohmios. ¿Qué voltaje hay? O sea, ¿cuánto voltaje se debe suministrar para que exista 4 amperios en ese circuito? Ley de Ohm, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Procedemos a multiplicar la corriente por la resistencia. La corriente, 4 amperios. La resistencia, 10 ohmios. Entonces, como resultado nos dice que para este caso, este ejemplo, dice que tendríamos 40 voltios como respuesta. Es decir, necesito 40 voltios acá para poder suministrar una corriente de 4 amperios a una resistencia de 10 ohmios. ¿Sí? Ahora, tenemos otro concepto que es el triángulo de potencia o la ley de potencia. En este caso, ¿qué es la potencia? La potencia eléctrica dice que es la velocidad por unidad de tiempo de la que la energía eléctrica se transfiere en un circuito eléctrico. Es decir, cuánta energía consume un aparato, un artefacto. Acá también nos menciona, es la cantidad de energía que consume o genera un elemento en un instante determinado de tiempo. Una bombilla, un televisor, una computadora, etc. ¿Cómo calculamos la potencia? La potencia existe la relación entre corriente y voltaje. ¿A qué es igual la potencia? A intensidad por voltaje. Si yo me sitúo acá y determino la potencia y quiero calcular la potencia, voy a multiplicar intensidad por voltaje y hallo la potencia. De este triángulo también puedo calcular la intensidad. ¿Cómo? La potencia la divido por el voltaje. Y de este triángulo también. ¿Cómo calculo el voltaje con estos parámetros? La potencia la divido para la intensidad. ¿Y cuál es la unidad de medida de la potencia? La unidad de potencia es el vatio. ¿Sí? La unidad de la potencia es el vatio. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a realizar cálculos con estas dos leyes fundamentales o fórmulas para determinar parámetros eléctricos en circuitos eléctricos. Entonces, de momento vamos a terminar la clase hasta aquí y ya vamos a proceder a analizar los circuitos eléctricos, que pueden ser cerrados, pueden ser mixtos o series, paralelos, etc. ¿Sí? Básicamente tenemos dos tipos de circuitos: circuitos en serie y circuitos en paralelo. Circuito en serie, imagen izquierda, vemos elementos conectados en cascada uno de los otros. Circuitos en paralelo, no vemos con elementos en cascada, sino estamos viendo que están conectados, ejemplo, principio con principio, final con final y alimentados a la misma fuente. ¿Qué características presentan los circuitos en serie? Los circuitos en serie presentan la característica que el voltaje que tengo acá en la fuente, el voltaje que está en la fuente, suministra todas estas tres resistencias, ejemplo, que están acá. Quiere decir que este voltaje tendrá que dividirse para cada una de ellas. Puede ser de manera igual, todo depende si es que las resistencias tienen el mismo valor de ohmiaje. Si tienen diferente valor de ohmiaje, obviamente el voltaje que está acá se va a repartir de manera proporcional. Otra característica en el circuito en serie, que la corriente es constante. La corriente quiere decir que la corriente que sale de aquí de la pila, de la carga eléctrica que fluye a través de este circuito, este conductor, de estas tres resistencias en serie, es la misma. Porque solo tiene un camino. O sea, si aquí de la pila salen 5 amperios, quiere decir que por esta resistencia atraviesa 5 amperios. Por esta 5 amperios y por esta 5 amperios.
se considera que en un circuito en serie la corriente que sale de la batería o sale de la fuente va a ser la misma. La parte de la resistencia. En el caso de la resistencia de este circuito se sumaría de manera normal o manera algebraica, es decir, el valor de la resistencia 1 con resistencia 2, resistencia 3, me darían el valor total de la resistencia de este circuito. En el caso de un circuito en paralelo, hay otros criterios. En este caso, el voltaje es constante. ¿Qué quiere decir esto? Que a esta resistencia le llega este voltaje. A esta resistencia le llega el voltaje de la fuente. Porque si nos fijamos acá, estamos básicamente, este cable de esta resistencia está conectado en este polo. Digamos que es el positivo. Esta resistencia a la final llega al mismo polo. Entonces estamos conectados directamente a la fuente central. Entonces el voltaje que esté suministrado acá va a ser el voltaje de cada resistencia. La corriente. Ahora la corriente no podemos decir que es la misma para las dos resistencias. Porque aquí en este punto existe un nodo que prácticamente está uniendo dos mallas. Este nodo va a hacer que la corriente que sale de la batería, que sería la corriente total, llega a este punto y se divide. Parte de esa corriente atraviesa la resistencia de la izquierda y la otra parte atraviesa la resistencia de la derecha. Entonces no podemos decir que las dos tienen la misma corriente, porque va a depender o va a influenciar de mucho de cuánta resistencia tenga cada una de ellas, porque pueden ser valores diferentes. A menos que obviamente tengamos la misma resistencia, el valor va a ser igual. Pero sumando los dos valores me daría la corriente total. Eso sí, sumando los dos valores de las corrientes que vayan por acá, debería dar la corriente total. La resistencia, en este caso el circuito presenta una resistencia más baja que un circuito en serie. La manera de sumar las resistencias es en forma de fracción. ¿Cómo sumamos la resistencia? En este caso, la resistencia total del circuito se calcula de la siguiente manera. 1 sobre la resistencia total va a ser igual a 1 sobre el valor de esta resistencia, digamos que es la resistencia 1, más 1 sobre la resistencia 2, esta de acá. Como está la fórmula acá. Al obtener esa resolución, recuerden que tenemos la resistencia total abajo, entonces para hallar el valor tendríamos que subirla arriba. Entonces para ello tendríamos que invertir todo el otro lado de la igualdad. Entonces vamos a empezar a hacer circuitos con estas maneras, con serie o paralelo. Nos estamos viendo ello en la siguiente clase. Que pasen muy bien. Gracias.